Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de los lunares o pecas sobre la piel de vuestro perro. Un tema que os tiene que preocupar, porque al igual que en las personas pueden evolucionar a generar un cáncer de piel, conocido como melanoma. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. ¿Qué es un lunar o una peca? Parece una pregunta obvia, pero hay que explicarlo. Un lunar o una peca no es más que la acumulación de una serie de células conocidas con el nombre de melanocitos. Los melanocitos son células que guardan en su interior un pigmento que da coloración a la piel conocido con el nombre de melanina. Cuando se agrupan muchos melanocitos se ven manchas oscuras en la piel. Esto es algo que a priori pues ocurre en los perros, ocurre en las personas y ocurre en gran cantidad de animales y que no nos tiene que preocupar a priori. Pero tenemos que diferenciar qué causas pueden darnos esas manchas y luego hablaremos de un tipo de mancha en la piel conocido como melanoma que sí que hay que tener muy controlado, ¿de acuerdo? ¿Qué factores pueden hacer que nuestro perro tenga manchas en la piel? Pues pueden ser simplemente factores congénitos. Hay razas de perros que tienen de forma natural mayor presencia de lunares o pecas. Por ejemplo, los bichón maltés. Es una raza que en la zona abdominal puede tener mayor presencia de lunares. ¿Qué otras causas pueden generarnos la aparición de manchas y que no sea un melanoma? Por ejemplo, la exposición de nuestro perro a muchas horas de sol. Esto pasa también en las personas, es que es lo mismo. Hay razas de perros que no soportan el sol. Especialmente hablamos de razas de perros de capa blanca, es decir, de pelaje blanquecino y corto. Por ejemplo, Bull Terrier. El Bull Terrier es un perro que hay que tener especialmente cuidado porque enseguida que le da el sol se quema. Y el problema de que se le queme la piel es que primero se producen manchas, cambios de coloración. Y esos cambios de coloración pueden con el tiempo evolucionar, cuando el perro ya se hace mayor, a un posible cáncer, el melanoma. Por lo tanto, evita, si tienes un Bull Terrier en este caso, o un perro de un Pitbull y demás, evita siempre las horas centrales del día y evita también mucho el cortarles excesivamente el pelo. Deja siempre una capa de pelo más largo que en otra raza de perros para que les sirva de protección. Otra posible causa de aparición de manchas en la piel y que no va a tener relación con ningún tipo de cáncer son los problemas hormonales. Hay muchos problemas hormonales, pero en concreto el hipotiroidismo y el hiperadrenocorticalismo son dos enfermedades que van a cursar con aparición de manchas en la piel y que no van a ser cáncer, ¿de acuerdo? Pero ya os lo explicaremos en otros vídeos, si no esto se nos haría eterno. Otra posible aparición de manchas en la piel, que el animal tenga alergia a algo le ha sentado mal, algo le ha contactado y le ha producido una reacción alérgica, un picor, y el rascado en ocasiones puede darnos la aparición de algún tipo de mancha. Y luego, pues al igual que en los humanos, la enfermedad más grave de todas, que es la edad. La edad en el perro, pues al igual que en las personas, hace que en su piel aparezcan de forma más frecuente pues manchas, verrugas, etcétera. Si no pican, si no el animal no se rasca, yo de entrada no recomiendo ni que llevéis al perro al veterinario, no tienen ninguna repercusión. Vamos a hablar ahora de los melanomas o cánceres de piel. El melanoma no es más que un cáncer de piel que afecta a un tipo concreto de célula de la piel del perro o del humano, conocido como melanocito. ¿Qué es lo que ocurre? Que los melanocitos se acumulan en los lunares o en las pecas, porque esa acumulación forma el lunar y la peca. Por lo tanto, cuando veáis que vuestro perro tenga un lunar o una peca, para ver que no se haya convertido en un melanoma, os tenéis que fijar en los siguientes puntos. Primero, que no aumente de tamaño en poco tiempo. Si observáis que el lunar o la peca que tiene vuestro perro de repente empieza a crecer, peligro.
Tenéis que observar su superficie. Si pasa de tener una superficie lisa a que observéis que tiene como rugosidades, peligro también. Nos está indicando de que eso está creciendo y que posiblemente sea un tumor. Tenéis que fijaros también en los bordes del lunar. Si los bordes son regulares, es decir, si no hacen entrantes y salientes, no hay problema. Pero si por el contrario veis que es irregular, que por un sitio se sale mucho, por otro se mete hacia adentro, es decir, como si fuese una isla de estas que tiene muchos fiordos, pues más o menos así, esto sería preocupante. Fijaros también que por el borde de este lunar no aparezca un sobreborde de color rojizo. Esto nos indicaría también que el lunar se está convirtiendo en un cáncer de piel. Básicamente, estos serían a grosso modo las cosas en las que os tenéis que fijar. Dicho esto, ¿qué es lo que tenéis que hacer si observáis este cambio en la apariencia de un lunar o de una peca en vuestro perro? Pues llevarlo lo antes posible al veterinario, porque si lo pillamos a tiempo, en la fase 1 o en la fase 2 del melanoma, es fácilmente extirpable. Es una cucharilla, se coge y se saca, y luego se da un tratamiento, quimio, y se cura, en la gran mayoría de casos. Si por el contrario el melanoma evoluciona a fase 3 o a fase 4, quiere decir que células de ese melanoma, células de esa peca, se desprenden y por el torrente sanguíneo nos pueden llegar al pulmón, al bazo, al riñón, a un montón de sitios. Eso es lo que se conoce con el nombre de metástasis, y en esa situación va a ser mucho más difícil tratar el cáncer de piel, el melanoma. Pues nada más, simplemente antes de irme, recomendaros que veáis este vídeo relacionado con el cáncer, porque hay otros tipos de cáncer en perros que también es importante que conozcáis, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.